Bem-vindos a mais um episódio de Aroma de Emociones. Acá com minha partner, amiga e companheira de toda essa temporada de Aroma de Emociones, Vani Vera. Bem-vinda, Vani, também. Gracias por estar Hola, acá. bebé. E hoje vamos falar de quê? Vamos a hablar de cómo liberarte de las personas tóxicas. Me encanta esse tema porque, pesar, pero temos muitos. Hoy en día, a veces uno se convierte en una persona tóxica. Total, todos creo que hemos estado allí y hemos estado con personas así. Sí, entonces vamos a hablar de cómo entonces evitar, ¿no? Cómo no ser una persona tóxica. Y cómo reconocerlas. Y cómo reconocerlas. Y bueno, entonces ahí vamos. Por favor, comparte ese episodio con las personas, las tóxicas, las no tóxicas, las que necesitan de saber de ese contenido, que es tan importante, y aquí vamos a hablar cosas que a veces solo se habla con las amigas ahí en un cafecito ahí secreto. Así mismo. Cuéntanos, Rebe, tú que ya has escrito artículos acerca de esto, ¿qué opinas acerca de este tema? O sea, ¿realmente es fácil identificar a estas personas en nuestra vida o a veces podemos camuflajear por el aprecio que le sentimos? Uy, no, sí, ese es un punto muy sensible. En general, nosotros no las reconocemos de una, porque incluso muchos seres amados de nuestra familia son tóxicos, ¿no? Entonces, a veces nuestras mamás, nuestros papás, hermanos, se convierte ahí en esas personas tóxicas y nos cuesta mucho aceptar, ¿no? Que cómo manejarlos, cómo hacer, ¿no? Además, a veces cuando es una persona en un ambiente laboral, cuando es un conocido, un colega que tienes que convivir, ahí tú identificas assim como más pronto, ¿no? Pero en verdad, cuando tú tienes aprecio, se convierte más difícil, porque ¿cómo tú separas eso? ¿Cómo reconocer que a veces tu mamá o tu hermano se puede ser una persona dañosa a tu vida, ¿no? Entonces, así es muy difícil, pero es posible. Y además, cuando tú empiezas a sentir los efectos de la toxicidad en tu vida. Entonces, hay que considerar esas cosas y entender que no es malo, y a veces las propias personas también no saben que son tóxicas. Y luchar con eso a veces es difícil, ¿no? Porque, como tú bien lo decías, si es un familiar cercano, siempre entra como la duda, ¿verdad? De que no, bueno, porque como es familia. Y entonces a veces nos ligamos a esas lealtades familiares de que necesitamos permanecer nada más porque se llama hermano, se llama mamá o se llama primo. ¿Y qué hacer en ese contexto donde lo que nos une es más allá una relación y no es solo una relación, sino un vínculo? Sí. Ahí, incluso tengo un escritor brasileño que escribió un libro sobre personas difíciles, ¿no? Y él habla de personas contornables y no contornables. Entonces, los familiares, esas personas que tenemos como aprecio, ellos son incontornables. Es decir, tú no puedes simplemente decir, no voy más a encontrar a mi hermano, o nunca más quiero ver a mi mamá. Entonces, no es posible eso. Entonces, tú tienes que tener técnicas, como aplicar como formas, y a veces no es una sola forma, pero algunas cosas que te apoyan, que es, por ejemplo, tú puedes empezar a alejarte un poquito más de la convivencia diaria. Entonces, tú no puedes nunca más ver a tu hermano, pero sí, tú no necesitas llamarlo todos los días, no necesitas contarle todas tus cosas para que él venga con un montón como un baldado de agua fría en tus sueños. Entonces, como que entender que sí es tu hermano, que sí es una persona que va a ser parte de tu vida, pero de pronto no es la persona que va de verdad ser tu team leader, como que ser la persona que te va ahí como apoyar o hacer lo mismo que tú harías él. Exacto. Entonces, de pronto, tener esa primera conciencia que está bien, y también entender que cada persona tiene una personalidad. Y a veces él también, esta toxicidad que tiene hacia ti,
es porque de pronto tú también haces cosas que a veces él quería hacer y no puede hacer, y ahí como que se pone, ¿y por qué él? ¿Por qué no yo? Y ahí son tantas cosas, pero lo mejor es vamos a decir que sea un hermano, ¿no? Entender, es mi hermano, tengo un vínculo de sangre con él, pero de pronto no tengo que esperar tanto de él como yo podría hacer a él. O tampoco tengo que contarle todas las cosas. O tampoco no necesito escuchar todo lo que tiene a decirme, se me hace daño. Okay. Entonces son como elecciones conscientes y tampoco tú vas a lograr del día para la noche. Exacto, o sea, vamos a ir retomando. Es como decir, marcamos límites firmes y límites saludables. Total. Que es totalmente un símbolo de salud mental, ¿ok? Establecer límites y que yo mismo sea leal con esos límites. Porque entonces por el tema del afecto, muchas veces vuelvo a extralimitarme y me salgo de esos límites. No va a ser perfecto todo el tiempo, va a haber un rango de flexibilidad, podría decirse, importante, número 1. Número 2, saber que el vínculo siempre va a estar. Sí, porque va a estar. No va a cambiar que sea tu hermano, no va a cambiar que sea tu padre o tu familiar. Reconocer siempre el vínculo, honrar el vínculo, porque eso también es muy importante para cambiar y no repetir patrones, porque nosotros también podemos repetir patrones. Y como punto número 3, de lo que tú hablabas, es como que también tener la conciencia de qué detona esa toxicidad. También ¿okay? Para intentar evitar, ¿no? Para intentar evitar esas charlas, intentar evitar esos puntos, porque es desagradable tú recibir eso, ¿no? Tú recibir una cosa así de una persona que tienes tanto aprecio. Claro. Entonces, en estos casos, sí es bueno como mantener esos 3 puntos principales. Yo pienso que es la mayor seguridad que tú puedes hacer con tu familia, ¿no? Claro, son ellos. Claro, porque sabemos, Rebe, que esto nos produce también a nosotros síntomas. Muchos. Estar cerca de este tipo de personas va a producir en nosotros síntomas que a veces por el auge, ¿verdad? Sobre todo ahorita que vivimos en una era de redes sociales, cualquiera se cree experto en algo porque vio un reel que explicaba, entonces ya soy experta en el tema. Y hay una palabra que siempre está en boga, que es el estrés, ¿verdad? Y las personas tóxicas nos producen este estrés. A mí me gusta, quiero hacer una salvedad acá, a mí me gusta como humana y como profesional de la salud mental, rescatar el tema de las personas tóxicas y yo lo explico de esta manera, ¿no? Lo explico como que no hay personas tóxicas en sí, sino hay personas con características tóxicas. Y a mi modo de ver, esto es lo que nos permite poder aplicar lo que tú nos estás diciendo, de saber qué temas vamos a tocar con estas personas, en qué momentos sí, en qué momentos no, en qué situaciones sí, en qué situaciones no, saber qué esperar y qué no esperar. Porque si yo digo, esta persona es tóxica, ya ahí yo estoy descartándola por completo. Completo, no. Yo siempre digo que a veces no es la persona, son las acciones de las personas. Y uno tiene que saber diferenciar persona de acciones, ¿no? Exacto. Entonces, no es que odio a esa persona, no me gusta cómo ella actúa conmigo. Entonces, porque, como tú dijiste, muy buen punto, no es que tú vas a negar totalmente a esa persona, pero las acciones hacia ti, sí, tienes que tener un límite. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque en ese contexto nosotros mismos también muchas veces tenemos características tóxicas que si nosotros vamos aplicando la conciencia vamos a poder ir mirándolas más y bueno, si Dios quiere en un futuro puedes poder cambiarlas, ¿no? Y estas personas, aparte de que nos producen estrés, ¿qué otra característica, qué otro síntoma tú crees que pueden reaccionar en nosotros? ¿Qué otro síntoma crees tú? Bunny, tantos síntomas. Hay un padre en Brasil y un cura que él también es teólogo, psicólogo, también estudió todo eso y él escribe libros también. Y él tiene un libro que se llama ¿Quién me robó de mí?
que habla de procesos de cuando hay un secuestro de la subjetividad de las personas. Entonces, eso me encanta, ese libro es muy bueno, y que es cuando tú te relacionas con personas que tienen a veces un narcisismo, una cosa muy fuerte, y cuando roban tu personalidad y tú, como los niños que ven a través de los papás, tu mundo tú empiezas a ver por los ojos de esa persona. Entonces tú te niegas. Entonces te puedo decir que los síntomas desde una exposición a una toxicidad pueden ser muchos, desde perder tu propia esencia, como convertirse en una persona negativa, en una persona tóxica igual, desarrollar ansiedad. Eso se puede escalonar para una depresión, para un síndrome de pánico. La toxicidad en las compañías, en las corporaciones, te llevan a burnout. Son tantas formas que se desarrollan la toxicidad en tu vida, que por eso que pienso que es muy importante que uno aprenda a reconocer esos patrones y protegerse también. Un ejemplo que te doy, así que cómo tú te puedes decir, ay no, pero ¿cómo que me voy a convertir en una persona negativa si yo soy súper positiva, alegre, contenta? ¿Sabe cómo? Convive un tiempo con personas que solo hablan cosas malas. Y nosotros seres humanos, tú sabes que tenemos una cosa que se llama senso social. Si estamos en una roda de amigas, donde todas están hablando mal de sus esposos, tú tienes que encontrar, por más que tenga un esposo divino, perfecto, tú vas a tener que encontrar un cuento malo de tu esposo para que tú puedas hacer parte de esa rueda de amigas hablando mal de los esposos. Además es que es un efecto, ¿sabes? Es como el efecto dominó. Sí. Y eso que acabas de mencionar me parece supremamente importante, porque si nosotros aprendemos a identificar que tal o cual persona tiene comportamientos tóxicos que me intoxican, yo voy a tener como que saber ponerle una etiqueta de que cuando yo me relaciono con esta persona, tengo acciones que provienen de esa relación y que no necesariamente son mías, sino que el ambiente me las está, ¿cómo se llama? Reflejando, ¿no? Me está haciendo que esto salga de mí. Es algo típico, como cuando tenemos un problema en el lugar de trabajo o X. Voy a la universidad, tuve un problema con mis compañeros de estudio, y llego a la casa y estoy intoxicada. Total. Y entonces reacciono. Sí. Entonces, qué importante que hables de la ansiedad, de los ataques de pánico, porque muchas veces no nos damos cuenta que el ambiente que tenemos y el roce constante que tenemos con personas que, llámese familiares, y por este vínculo no queremos desligarnos, no queremos poner límites, terminamos nosotros siendo afectados y nuestras personas cercanas también, y no nos damos cuenta de que este tipo de trastornos, porque sí son trastornos, evidentemente los estamos aflorando por eso. Por este convivio. Por eso. Es como cuando ahorita que está muy en boga el tema de ser cada vez más healthy, y entonces que no cocines con sartenes que no tengan teflón y este tipo de cosas porque te hacen daño en tu organismo, que uno ni se iba a imaginar hace 10 años que el sartén donde estoy friendo los huevos es tóxico. Pero es una superficie que trae pequeñas partículas, micropartículas, que no nos damos cuenta que estamos ingiriendo, y eso nos está haciendo daño. Sí. Entonces creo que ese ejemplo gráfico es importante verlo así. Sí, y el ambiente, tú sabes, Vane, que define mucho. Yo pienso que es rasgos de personalidad tienen algunos tipos de influencia. Tiene uno que nace contigo, que son de tu HN, esas cosas todas. Otros, tú los formas en el ambiente que tú convives, ¿no? Entonces, el ambiente también modula quién eres tú. Claro. Entonces, por eso que es importante ser consciente y hacer elecciones conscientes de dónde tú vas a convivir. Yo sé que tú no puedes elegir un ambiente laboral. A veces te toca trabajar
y te toca trabajar donde tienes que trabajar, y en este ambiente son multidiversidad de personas, ¿no? Pero tienes que también tener un trabajo tuyo contigo mismo para que cuando tú estés expuesto en esos ambientes te afecte un poco menos, o sepas que, ok, acá es un ambiente difícil, de pronto voy a empezar un movimiento para estar en un ambiente más sano. Porque tampoco tú tienes que, si tú estás ahí, yo pienso que las cosas no se equivocan de dirección. Cada uno vive lo que tiene que vivir y vive lo que eligió vivir. Y lo que necesita para avanzar. Y lo que necesita, pero tampoco tú tienes que estar todo el tiempo ahí. Si es un ambiente tan difícil, busca formas, tomas acciones para que cambie de ambiente también. Porque total que una exposición por mucho tiempo, sea una relación personal, no ambiente laboral, a ambientes tóxicos, personas tóxicas, se van acumulando patologías psicológicas, psíquicas, y se puede convertir en una cosa irreversible. Total. Después. Si no lo identificas. Si no lo identificas, y a veces uno va viviendo tan en automático, ¿no? Porque uno hoy en día son tantas distracciones para que tú no mires hacia ti, que tú vas y cuando te ves, ya está con medicina para despertar, medicina para dormir, medicina para calmarte, ¿y qué? Y allí es donde entra la fase del autocuidado consciente. Yo suelo decirle a mis pacientes, a mí me encanta el tema de la terapia cognitivo-conductual. Yo soy amante de esa terapia realmente. ¿Por qué soy amante? Sin ser tan estructurada, porque sí, todo tiene una flexibilidad, pero me encanta esa terapia porque literalmente cuando nosotros buscamos ayuda en estos casos, no sabemos qué hacer. Entonces, que tú tengas una guía clara, ¿ok? Que evidentemente se adapta a cada caso, pero que tú tengas una guía clara. Mira, yo trabajé con una persona en terapia que tenía un problema con su mamá. El vínculo, digamos, más sagrado, más alto que un ser humano puede tener. Y literalmente muchas veces se había apartado literal de la mamá. Nada de esto debe juzgarse porque todos necesitamos hacer lo que tenemos que hacer en el momento que lo tenemos que hacer si sentimos que va a acompañar nuestra salud mental. Pero literalmente lo que se quería era honrar el vínculo, ¿ok? Y de algún modo establecer un orden en la relación enfermiza que había. Y literalmente hicimos un plan para que ella tuviera respuestas elaboradas. Porque lo que pasaba era que cuando ella contactaba con su mamá, explotaba. Uy, sí. Y había una sobredimensión de sus emociones que le costaba mucho controlar. Entonces, bueno, mira, vamos a hacerlo como un libreto, literalmente. Y les estoy dando un tips de terapia. Hagámoslo como un libreto. Vamos a elaborar frases que tú sepas que puedes decir y vas a tener un límite de tiempo para hablar con ella. Porque es que, mira, es que después de 5 minutos empieza a decirme y yo me armo en rabia y me lleno de cortisol, porque también nos llenamos de cortisol. Y así, ataca. Total. Y así ella pudo ir, tú sabes, minimizando eso hasta que ya era algo que ella hacía más natural. Y pudo llegar a tener una relación dentro de límites saludables con su mamá, no esperando nada, que eso es algo muy importante que tú mencionaste, porque lo que pasa con este tipo de relaciones es que a veces vamos a ellas buscando. Sí, buscando. Una reciprocidad que no va a existir. No va a existir, no va a existir. Y eso de nuestra cultura latina tenemos que poner ojo. Porque por defecto tenemos un matriarcado muy fuerte, ¿no? Y entonces las mamás también a veces como que ponen encima del hijo cosas que no son. ¿No? Que hay que cuidarme cuando yo sea viejita, hay que hacer eso, hay que atenderme y hay que ser bueno. Es que son tantas cosas que a veces los papás ponen en las cabezas del niño, que eso es un daño tan grande que tú sabes bien que trabaja exactamente con eso. Pero esas cosas de las mamás latinas, tóxicas, que ya vivieron su vida y
yo sé, es fuerte decir eso, ¿no? Que tu mamá latina puede ser tóxica, pero sí, y hay que aceptar. Y también yo pienso que es parte del proceso de madurez de uno. Saber que tiene la mamá buena y tiene la mamá a veces que no es buena dentro de la misma mamá, ¿no? Y entender que a veces esa mamá, tú también no tienes que dejar tu vida para atender la vida de ella, ¿no? No la de ella o de un tío o de un primo o de quien que sea. Sí. Especialmente cuando te pones así, tienes que. Yo pienso que una frase para que siempre tomes cuidado es cuando alguien te diga, tienes que eso. Porque es como el deber impuesto. Una cosa impuesta. A mí me gusta mucho la filosofía. Yo estudio mucho filosofía y la filosofía es de desconstruir los discursos, ¿no? Entender lo que está por detrás de lo que es dicho acá. Entonces, a veces uno no tiene que nada. No tiene que nada. Tú tienes que saber, así, lo que es bueno y no es un egoísmo. Yo pienso que a veces las personas confunden autocuidado. Pero eso es egoísmo, yo solo mirar a mí primero. No, no es. Porque cuando tú estás bien, tú vas a estar bien para el otro, ¿no? Entonces, cuando tú cuidas de ti, tú vas a estar entero, transbordando, y ese transborde tú puedes regalar a los demás. Pero cuando tú no estás bien, y ahí cuando entra nessa parte de buscar la validación, cuando uno no está bien, está con un copo medio vacío y quiere llenar, y tú vas a un familiar buscar que llene tu vaso, ¿no? Tu copita ahí, llena mi vaso. Pero esa persona no te va a llenar tu vaso porque la obligación de llenar el vaso es tuya. Correcto. Entonces tú te frustras, tú te enfermas por una búsqueda que es irreal. Porque es que no podemos pedirle a alguien que nos dé lo que nosotros mismos no nos damos. Sí. Y en aras de seguir empatando lo del tema de este tipo de personas que tienen, digamos, características que intoxican, yo creo que es importante resaltar que también necesitamos mirar qué tiene esa persona para dar, qué logros ha tenido esa persona. Saber como que, imaginemos que las personas son como una fuente. Por esa fuente va a salir todo lo que la persona tenga, ¿verdad? Y entonces saber de qué fuente necesitamos beber, en qué momento. En qué momento, total. Porque de verdad, hay personas que literalmente pueden darnos hasta aquí. Y el que nosotros seamos seres conscientes y digamos, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo tengo muchísimas personas a mi alrededor siempre. No todos son mis amigos. Hay unos compañeros de vida, hay otros que llamo amigos en toda la extensión de la palabra porque son amigos. Y hay amigos que se hacen familia. Y yo pienso que cada persona en mi vida es importante en la medida de que yo definitivamente los divido por esta categoría, que son cosas que están en mi mente, pero eso me permite relacionarme de maneras diferentes con cada uno. Yo tengo amigas con las que solo puedo hablar de temas de psicología, por ponerte un ejemplo. Ahí tengo amigas que solamente puedo hablar de temas laborales. Tengo amigas a que les abro mi corazón. Tengo un círculo muy cercano que yo digo que para mí es vital, mi círculo vital, que yo, por ejemplo, como psicóloga, y tú sabes que cuando estamos en temas emocionales, cuando tú escribes un artículo, un libro, lo que sea, la gente suele mirarte y cree que no te puedes equivocar. Sí. Y cree que, no, tú no, pero ¿por qué te molestaste? Si tú eres psicóloga, ¿me entiendes? Sí. Entonces, este círculo súper pequeño, que yo tengo así, el círculo más, el primer círculo, porque digamos que son como varias círculos, aristas, ¿verdad? Entonces, este primer círculo ha sido elegido a dedo, se ha ganado ese lugar, porque al menos yo necesito que sean personas que no me van a juzgar. Sí, que puedas ser solo lo que tú puedes ser. Porque puedo ser quien soy, porque yo no siempre voy a estar en la posición de la psicóloga más psicóloga, no puedo. No. Entonces, eso también forma parte de ese autocuidado que tú tienes que emplear, porque puede que en el quinto círculo están personas muy con características muy tóxicas y no dejan de ser importantes, no dejan de ser vitales, no dejan de ayudarte a seguirte dando cuenta, porque si estuviéramos rodeados de personas nada más que son maravillosas y extraordinarias, dejaríamos de aprender.
Total. Y dejaremos de crecer. Y nunca va a pasar que tú no estés en ambiente que tenga todos tipos de personas. Pero eso de tener ese círculo es muy importante y de clasificar. Yo soy súper de acuerdo y de tener esa conciencia que nem todos son para todo. Exacto. ¿No? Nem todos son para todos. Entonces hay que saber cómo manejar eso y decir, mira, acá tenemos como amigos que sí pueden, y eso que tú me dijiste, nem todas las fuentes sí pueden beber. Entonces, tú no puedes, tú tienes un montón de amigas, ¿no? Amigas que tienen pareja, amigas que son solteras, amigas que están en procesos de divorcio, amigas que están con la tusa, todos, ¿no? Tú tienes un problema con tu esposo, ¿con cuál amiga tú vas a hablar? Excelente punto para ya ir aquí cerrando, porque yo creo que es un tema que podemos hablar 7 horas también, Rebe. Me encanta eso que dices, porque mira, una vez me busqué un problema con una persona. Yo dije, bueno, ok. Ella es una persona divorciada, hace muchos años. Y en una de mis conferencias yo dije eso que tú estás diciendo. Si tú tienes un problema de pareja, no vayas a hablarlo con tu amiga que está divorciada. Y entonces esta persona se ofendió. Pero después, bueno, espero que lo haya entendido después cuando tuvimos nuestra conversación, al menos aprecio que me lo haya dicho, ¿no? Pero yo le dije, mira, no tienes por qué ofenderte. No estoy invalidando tu experiencia o no estoy invalidando que tú, como persona divorciada hace muchos años, hayas tenido un proceso de sanidad y hoy en día puedas dar buenos consejos a alguien. Pero realmente yo tengo que saber hacia dónde dirigirme y vuelvo y repito, no por eso invalido, porque pudiéramos decir que como ella tuvo su experiencia, ella va a dar geniales consejos, pero estás sola en este momento y pasaste por un proceso de divorcio y yo no puedo medir cuánto tú has sanado y desde dónde tú vas a darme el mejor consejo, la mejor guía. Entonces yo también tengo que saber qué quiero, porque te aseguro que si lo que yo quiero es divorciarme, es con esa persona que tiene que hablar. Es con esa persona y lo que me diga me va a resonar tanto que voy a creer que es la mejor persona del mundo. De si me entiende, ¿ves? Por eso es que yo quiero dejarme de este hombre. ¿Tú me entiendes? Pero si lo que yo quiero es estar en un proceso de sanar, de rescatar lo que tengo, de mirar hacia otro lado, entonces tengo que saber a dónde ir. Sí, total. Y eso de verdad es vital, por eso es que sabemos, bueno, creo que yo soy un poco mala con los dichos, pero hay un dicho como que dice, como que de esta agua no beberé. Sí. ¿Sabes? Sí. Entonces hay que estar como que bien atentos en eso, porque como digo, hay personas que sirven para cada cosa, todas tienen mucho que dar. Mira, yo soy partidaria, yo perfecta no soy, tengo mi carácter, pero soy partidaria de que en todos los seres humanos hay grandeza. Sí, y uno siempre aprende de todos. Les cuento así que a veces uno también tampoco puede dudar ni juzgar a las personas. Si tú tienes unos ojos de aprendiz, y yo aconsejo que todos tengamos esos ojos de aprendiz, tú vas a aprender en todas las personas, incluso las más difíciles. Las más difíciles yo veo como mis maestros, porque son las personas que me polen y me liman las punticas y que me convierte en una persona todavía mejor. Pero también porque tengo esta cabeza de pensar, ¿no? Porque si no, tú te conviertes como ellas, amargadas. Pero todos tenían que enseñar. Y lo que iba es que una vez, acá en este país, Estados Unidos, que vivimos, uno abastece su propio auto en la gasolinera. Eso lo dije cuando llegué aquí, yo, ¿qué es esto? Antes me parecía, sí, es una cosa, es una forma de vivir. Sí. Y me gustaba porque via como cosas de película, no pegar la bomba y colocar allá. Pero una vez, y acá cada gasolinera tem um sistema. Y luego que llegué acá en Estados Unidos, yo fui a una bomba de gasolina y ponía la tarjeta y sacaba y nada que me echaba gasolina, y nada que me echaba gasolina. Dios mío, y cambié el auto de bomba y no, definitivamente nenhuma bomba desse posto funciona para mim. E vino um homeless, uma pessoa que vivia na casa, assim, não, tu estás fazendo mal, tenho que alçar a palanca. Oh. E pude abastecer mi auto. Então, se eu também não le doy el devido valor, dejar que se acerque e me hable, a mí
yo quedaba botada en la calle porque no tenía gasolina. Exacto. Entonces, todos tienen algo para enseñarnos. Exacto. Para las personas que no saben, un homeless es en lo que es en Venezuela, por ejemplo, un indigente, una persona que vive en la calle. ¿Ok? Eso es un homeless y Rebeca pone este maravilloso ejemplo como para que nos demos cuenta de que en todo el mundo hay grandeza y todo el mundo tiene algo para enseñarnos. Todos, en todo tiempo. Entonces, es bueno entender eso. Y para clasificar un poquito las personas sin hablar de términos psicológicos, ¿cómo podríamos clasificar un poco las personas tóxicas para que puedas reconocer? Podemos decir que tienen las personas que se hacen de víctima, porque esa es una especie de toxicidad también. Y cuando uno se pone en ese papel de víctima, siempre dice así, mira, cómo sufro yo y de pronto tú eres el culpable de mi sufrimiento. Entonces, ojo, tienes los envidiosos, que son aquellas personas que siempre están mirando, comparándose ahí contigo. Tienen los chismosos, que también son tóxicos. Y un tip que doy para cuando tú estés en un grupo de chismosos, vamos a recoger el mismo ejemplo de las mujeres que están hablando de los esposos. Yo pienso que una forma bonita de que tú no entres en el ciclo de toxicidad es cuando tú lo cortas. Correcto. Y ya pasó conmigo. Yo estaba en un estudio, solo mujeres, y después me quedé muy pensativa así a seguir en ese estudio de mujeres. Porque la mayoría estaba divorciándose o ya estaban divorciadas. Nada, otra vez, no está mal. Yo pienso que hay relaciones que no funcionan, que sí, pero, y había muchas casadas también, pero que cuando uno empezó a hablar que estaba mal, los hombres estaban mal y que no sé qué, y entonces empezaron una cadena de cosas malas. Y cuando llegó a mí, y yo teniendo afortunadamente esa conciencia, no soy la perfecta, yo muchas veces soy humana, y a veces, bueno, un chismecito, ¿no? No, claro, todos hemos sido alguna de esas personas en algún momento, o todos somos en algún momento. Pero yo elegí cortar eso, sin mira, qué pena con ustedes, pero yo tengo una opinión contraria. En mi experiencia actual, mi esposo es divino, yo no tengo que decir nada. Sí, me ha pasado. Me ha pasado. Qué buena fortuna tenerlos. Sí. Entonces, así, qué pena con ustedes, pero yo me siento afortunada por estar casada porque tengo un apoyo. No es mi 100%, pero es parte muy grande de mi vida y con lo que no soy buena también, con lo bueno, y así nos vamos muy bien. En ese aspecto también entonces, nos parecemos. Y después de mí, otra también dijo lo mismo. Entonces, entonces cuando tú también, tú puedes botear las cosas. El efecto dominó, ¿ves? El efecto dominó. Entonces, cuando veníamos todos que no, entonces cuando nos dice sí, puede ser sí o no. Entonces, también tener esa jugada ahí, ¿no? Intentar y ser muy consciente. Yo pienso que como ser consciente de las cosas que tú quieres, sí da más trabajo, ¿cierto, Vani? Sí, obvio, no, fácil no es. Pero para eso están este tipo de programas, para eso está la terapia, para eso está el mirarse, para eso está la valentía, porque yo creo que hay que ser valientes. Hay que ser valientes y ser auténticos. Así es. Y saber lo que quiere, ¿no, Vani? Así es, así es. Saber lo que tú quieres, estar alineado. Y como tú dijiste de una forma muy, muy bella, no es como que negar a las personas. No es clasificarla, no, esa persona es tóxica. Exacto. Y con ella no hablo más. A veces hasta tú apoyar a la persona. Decir, mira, tus actos no están... Una cosa que a mí me gusta mucho, yo soy muy clara con las personas. Si algún día tú haces conmigo alguna cosa que... ¿Cómo que yo actúo? Yo tampoco es que, como tú dijiste, a veces las personas dicen, mira que yo no hablo mucho de inteligencia emocional, o que es psicóloga, o que tiene alguna experiencia. Dice, no, es que son perfectas. No, no somos. De hecho, yo escribo muchas veces para mí. Y yo mismo leo mis artículos para acordarme lo que tengo que hacer. Porque yo soy humana como todos, ¿no? Así es. Pero tenemos una responsabilidad porque ya vimos más allá. Y después que se ve, no se pueden decir una vez que te das cuenta, nunca más eres igual. No eres igual. Entonces, tú ya sabes cómo tienes que hacer. Entonces, lo que siempre digo es ser consciente y estar en el momento, entender lo que tú quieres, si está alineado
también con el momento donde estás y también hablar con las personas. Entonces, si tengo una diferencia contigo, si pasa alguna cosa conmigo y contigo, yo siempre voy a creer que fue un equívoco. Y no una mala intención. Y no una mala intención. Qué bonito. Entonces, tú tienes una acción conmigo que no fue buena. Yo pienso que Vane se equivocó. Yo voy a hablar con Vane. Exacto. Vane, mira, este día pasó eso, yo no me sentí y no voy a hablar que tú eres mala. Ajá, vas a hablar de cómo tú te sentiste, eso es importantísimo. Hablar ¿cierto? Desde mí. Desde mí, que Sí. es la comunicación asertiva, ¿no? Porque hablar del otro ya ofende. Ya ofende. Y tú cierras el oído de la persona. Entonces, mira, Vane, este día tú me dijiste una cosa que a mí me resonó, yo me sentí mal y te quería exponer para que sepas cómo me sentí y qué piensas de eso. Yo pienso que primero, antes, yo siempre actúo así y quería dejar ese tip para que las personas puedan ser, para que también tampoco uno salga clasificando como todos tóxicos. Sí, exacto. Y no puedo convivir con nada más, porque tampoco es sano. Porque ¿no? Eso también es tóxico. Eso también es Eso te hace tóxico. Peor, porque ahí tú te alejas de todo, es solo tu cabeza y tu mundo y nada más sirve. Sí. Entonces yo siempre hago eso. Entonces, bueno, te cuento, Vane, así, ¿qué piensas? Y van a decir, no, Rebe, qué pena, porque muchas veces no es hacia nosotros. La persona también está en un mal día, en los zapatos equivocados y resbaló hacia ti. Correcto. Entonces, Vane también va a tener un espacio y decir, mira, Rebe, qué pena, no fue mi intención, pero me salió, me pasó, aquí arreglamos y pasó. Pero hay que tomar en cuenta que a veces las cosas se repiten. Exactamente. Y ahí vamos con los mayores límites. Sí. Y ahí vamos con la rueda de nuevo. Sí. De que a lo mejor estabas aquí, pero te ruedo para allá. Mejor que vaya más para el fin de la rueda. Exacto. Y ahí no pasa nada también, porque No pasa resulta que hay personas que sí, que lo van a aceptar y van a decir, wow, sí, es verdad. Y van a tener eso en cuenta para no repetirlo porque saben que eso te hirió. Pero mira, también yo he aprendido algo con mi esposo y siempre lo hablamos. Imagínate, o sea, ya son 25 años juntos y 20 años vamos a cumplir 20 años de casado este año y que no ha pasado en estos 20 años de casado, ¿no? Y 25 de relación. Y nosotros hemos llegado a acuerdos maduros donde decimos, ya yo sé que eso no lo va a cambiar. ¿Sí? Yo puedo vivir con eso, sí, y ya, ¿me entiendes? Entonces, bueno, de verdad que este episodio estuvo buenísimo. Suscríbanse al canal, no olviden eso, compartan este episodio. Y esperamos haberle podido sumar mucho en este tema. Y bueno, voy a dejar acá también el enlace de una de mis columnas del Tiempo que habla justamente de las personas tóxicas. Si quiere profundizar más, vaya allá y lea. Y este capítulo también está en el libro, ¿Cómo se llama eso que sientes? Así que entonces, no vayan a dejar de ver ese enlace, compren el libro y por favor lean ese artículo de Rebeca que literalmente les va a resumir muchas de las cosas que hablamos. Bueno, entonces te esperamos en el próximo capítulo que Diario de Emociones. Comparte y nos vemos pronto. Hasta luego.